Bueno, sigamos con la segunda parte de la clase. En la primera parte ya revisamos cómo hacer el abordaje del paciente con cefalea. Para recapitular muy brevemente, el primer objetivo en nuestra consulta en la emergencia, cuando nos llega un paciente con dolor de cabeza, es diferenciar si es que esto se trata de un dolor de cabeza primario, es decir, donde el problema principal es efectivamente el dolor de cabeza, o es un problema secundario, lo cual querría decir que el dolor de cabeza es una manifestación más de otro problema de salud del paciente que seguramente es grave y que podría comprometer la vida del paciente. ¿Cómo diferenciamos brevemente en la consulta si el paciente tiene una cefalea primaria o secundaria? Por la presencia o ausencia de red flags. Si nuestro paciente tiene red flags, nuestro algoritmo cambia completamente porque ahí ya no vamos a tratar de poner una clasificación, una caracterización al dolor de cabeza, sino lo que vamos a buscar es la causa que está generando este dolor de cabeza. Tendremos que hacer neuroimagen, tendremos que hacer estudios complementarios que nos permitan llegar al diagnóstico definitivo. Sin embargo, si nuestro paciente no tiene características que nos hagan pensar en una cefalea secundaria, nuestro siguiente objetivo es definir si es que esto se trata de una cefalea tensional o una cefalea migrañosa o, más infrecuentemente, una cefalea trigémino autonómica. Entonces, con eso ya claro en mente, vamos ahora sí a entender cómo se presenta la cefalea tensional, cómo se presenta la cefalea migrañosa, cómo hacer el diagnóstico de estas y al final vamos a plantear un pequeño escenario clínico que podremos utilizar como ejemplo para ir siguiendo los pasos de nuestra secuencia de diagnóstico. Entonces, vamos a empezar hablando de los objetivos de aprendizaje. ¿Cuál es nuestro objetivo con esta sesión? Primero, identificar cuáles son las características propias de cada tipo de cefalea. ¿Qué características clínicas diferencian la cefalea tensional de la cefalea migrañosa? Entender la fisiopatología y las particularidades de cada tipo de dolor de cabeza, distinguir efectivamente entre la una y la otra, aplicar los criterios de la ICHD para tensional como para migrañosa y sobre todo esto que es muy importante, definir cuál es el tratamiento tanto agudo y qué pacientes requieren tratamiento preventivo a largo plazo para frenar la aparición de los dolores de cabeza. Entonces aquí lo que vamos a hacer es un enfoque más clínico y terapéutico, ya que la clase anterior fue un enfoque más de fisiopatológico. Pero ¿por qué centrarse en estos dos tipos de migraña? Perdón, de cefalea. Porque tanto la cefalea tensional como la migraña son muy frecuentes en atención primaria. Representan motivos de consulta muy habituales, tanto en la práctica clínica ambulatoria como en urgencias, y sobre todo por la gran discapacidad que producen en los pacientes. Es uno de los principales motivos de ausentismo laboral, de ausentismo educativo. Si yo no, personalmente no he visto una persona que con una crisis migrañosa sea capaz de trabajar. Entonces, cuando estas crisis empiezan a volver repetitivas, pues el paciente empieza a tener ausentismo laboral importante. En el caso de las cefaleas tensionales, esto le dificulta realizar sus actividades, concentrarse, poder rendir apropiadamente en el trabajo, en la universidad, por ejemplo. Y muy frecuentemente esas dos patologías quedan subdiagnosticadas o se confunden entre sí. Como les decía en ejemplo en la primera clase, muchas veces el paciente ya llega a la consulta diciendo, doctor, tengo migraña. Pero cuando tú lo valoras, te das cuenta que en realidad no es una migraña, sino que es una cefalea de diferentes características, o en el peor de los casos, incluso es una cefalea secundaria por la presencia de red flags. Entonces, recordemos que las cefaleas primarias en realidad se dividen en más subtipos que cefalea tensional y migrañosa. Si no nos enfocamos básicamente en las dos, porque estas representan el mayor porcentaje de casos de pacientes. Pues dentro de ellas tenemos a la migraña, tanto con aura como sin aura, a la cefalea tensional, a las cefaleas trigémino-autonómicas y a otras cefaleas primarias como la cefalea asociada al esfuerzo tusígeno, la cefalea que aparece posterior al ejercicio o la cefalea postcoital, que son un grupo muy diverso de cefaleas, pero que pueden ser consideradas como cefaleas primarias. Pero sin duda alguna, las dos cefaleas más importantes de este grupo son la migraña y la tensional, y nos vamos a enfocar en ellas. Entonces, vamos a empezar por la que es más frecuente. Causa número uno de dolor de cabeza, cefalea tensional. Entonces, esta cefalea, muchas veces los pacientes la asocian, dice, doctor, no estoy estresado, ¿por qué me duele la cabeza? No necesariamente se debe a estrés físico. Cuando hablamos de cefalea tensional, nos referimos a cefalea por tensión miofacial. Es decir, aquí hay un componente musculoesquelético importante para la presentación del dolor. Recordemos que estas estructuras C1, C2 y C3, al contracturarse, pueden gatillar el dolor de cabeza.
Pero ¿qué características tiene la cefalea tensional? Bueno, primero, epidemiológicamente hablando, es una de las cefaleas más frecuentes, más del 80% de la población tiene o ha tenido cefalea tensional, así sea episódica. Y el problema desde el punto de vista epidemiológico es que suele afectar a personas de la edad justamente más productiva, desde los 20 hasta los 49 años. Es una cefalea muy común en estas edades de la vida, con un predominio muy ligero en mujeres. 1.2 versus 1 nos dice la bibliografía, en mujeres versus hombres. Ligeramente más frecuente en mujeres. ¿Qué características tiene la cefalea tensional? Que por definición es un dolor bilateral, es decir, es una cefalea que afecta a las dos partes. Lo podríamos decir que incluso suele ser holocraniana, que el carácter del dolor es opresivo, constrictivo, el paciente refiere como que siente que le apretan, o de allí vienen las típicas imágenes que encontramos en los libros, por ejemplo, del CTO o del MIR, esta banda que se coloca aquí en la cabeza como que te está oprimiendo y aplastando la cabeza. Entonces, cefalea en banda es característica. El dolor suele ser de leve a moderada intensidad. Entonces, el paciente refiere, doctor, doctora, el dolor de cabeza es constante, fastidioso, pero no llega a ser lo suficientemente intenso como para que tenga que faltar al trabajo. Pero sí me pone de mal humor, me pone estresado, me deprime, me da ansiedad, lo que sea, pero no es un dolor que llegue a ser tan incapacitante en el sentido de que el paciente por el dolor deja de hacer sus actividades. Si es un dolor de gran intensidad, severo, que incapacita al paciente, no pensemos en cefalea tensional, pensemos ya sea en migraña o en cefaleas secundarias. Por definición, el dolor de cefalea tensional suele ser leve. El dolor no es pulsátil, sino, como les decía, es una opresión que el paciente nos refiere. Y aquí un detalle importantísimo, no se agrava por actividad física. Es más, la mayoría de pacientes dice, doctor, cuando hago ejercicio el dolor de cabeza mejora, pero nuevamente al siguiente día aparece el dolor de cabeza. Entonces aquí, muy importante este detallito porque es una característica que lo diferencia bastante de la migraña. No hay ningún paciente con migraña que pueda hacer ejercicio, mientras que un paciente con cefalea tensional el ejercicio le mejora. Y además, respecto a los síntomas asociados, el dolor de cabeza de tipo tensional no se acompaña de náuseas, de vómitos. Muy esporádicamente puede haber fotofobia o fonofobia, pero no es una característica predominante en ese tipo de cefaleas. Y esto justamente nos permite hacer el diferencial con migraña. ¿Cómo se clasifica la cefalea tensional? Pues esta la vamos a clasificar en función de la frecuencia de los episodios. Si es que es un dolor de cabeza esporádico, que aparece rara vez, lo vamos a denominar cefalea tensional infrecuente, y su definición nos dice que aparece menos de un día al mes. Son episodios muy escasos, con poco impacto funcional, por los que rara vez el paciente consulta. Simplemente se toma algún analgésico de venta libre y se olvida del asunto. ¿Dónde empieza ya a estar el problema y dónde empiezan a llegar los pacientes a la consulta? Cuando esta es frecuente. Es decir, el paciente presenta episodios compatibles con cefalea tensional que duran entre 1 a 14 días por más de 3 meses consecutivos. Aquí el impacto suele ser moderado y podría ser necesario considerar profilaxis dependiendo de qué tan severamente el paciente se vea afectado, pero no siempre. Habitualmente no se da profilaxis, pero podríamos considerarlo si las características de nuestro paciente así lo sugieren. Y la peor de ellas, que es la de tipo 3 o cefalea crónica, que es cuando el dolor de cabeza con características tensionales aparece más de 15 días al mes. Y esto se ha presentado por más de 3 meses continuos. Y aquí sí la profilaxis es prácticamente obligatoria porque generan alta discapacidad. Entonces aquí en consulta suele ser muy común que el paciente diga, doctor, en lugar de preguntarme cuántos días me duele la cabeza, pregúnteme cuántos días no me duele la cabeza. Entonces ya si tu paciente te dice eso y que ya lleva mucho tiempo con ese tipo de dolor, pues esto ya es una cefalea tensional crónica y más allá de solamente aliviar sus síntomas, vas a tener que hacer un abordaje integral del paciente y empezar profilaxis obligatoria. Pero, ¿qué características fisiopatológicas predominan en la cefalea tensional? Pues aquí principalmente los mecanismos miofaciales, es decir, la contractura muscular, el incremento de la sensibilidad a nivel cervical y craneal, y incluso la aparición de puntos de gatillo que llamamos, que son zonas que cuando tú presionas al paciente le generan gran dolor. Son los puntos gatillo miofaciales. Entonces aquí en el examen físico, para entender esto, los mecanismos predominantes serán la contractura. Tú notarás contractura de los músculos aquí masticatorios, contractura a nivel
temporal y sobre todo a nivel occipital y en el cuello. El paciente mismo suele referir, doctor, tengo tensión, me siento como rígido, no puedo mover en el cuello, el dolor empieza como acá atrás y se va para adelante y es como que me aprieta. Entonces esos mecanismos de sensibilización periféricos suelen perpetuar el dolor de cabeza. Mientras el paciente persista con esa contractura, pues va a seguir con el dolor de cabeza. Y también tenemos mecanismos de sensibilización central. Recuerden lo que veíamos en la primera sesión de la clase, que estas compuertas que habían a nivel trigémino talámico, en lugar de bloquearse e impedir que el dolor siga transmitiéndose a la corteza, se abren de par en par para permitir que estímulos incluso pequeñitos, con umbral subóptimo, puedan alcanzar la corteza y generar dolor. Y esto puede llevar obviamente a la cronicidad. El paciente empezó con una cefalea episódica frecuente y por la sensibilización se transformó en una cefalea crónica. Pero aquí en la fisiopatología tenemos que entender el modelo biopsicosocial. Para este tipo de cefaleas hay factores como los factores emocionales, el estrés, la ansiedad, la depresión, que pueden contribuir a cronificar el cuadro. ¿Por qué? Recordemos, cuando el paciente está con depresión, sus niveles de serotonina serán bajos, por lo tanto la percepción del dolor será mayor. Entonces, este tipo de cefaleas no solamente debe entenderse como, es solamente estás estresado o solamente estás contracturado, sino en realidad depende de una interacción compleja entre factores tanto musculoesqueléticos, factores genéticos inclusive, y factores del entorno del paciente. Por recalcar, ¿cómo se manifiesta una cefalea tensional? Con un dolor en banda, en casco, de tipo opresivo, que suele ser bilateral, frontal o temporal, o toda la cabeza. La duración y la intensidad suele ir desde un dolor de cabeza leve, que el paciente dice, sí, me duele un 3, 4, el dolor no se va, pero tampoco llega a ser tan intenso y puede durar unos pocos minutos, incluso hasta 7 días. El esfuerzo físico no lo agrava, sino que lo mejora y hay mucha hipersensibilidad muscular. Puntos gatillos, esa es la clave. Presionen por aquí, presionen por acá, presionen en la espalda y si al paciente le duele, pues ahí más o menos tienes una guía de dónde viene el dolor de cabeza del paciente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues el diagnóstico se basa en los criterios de la ICHD y aquí básicamente lo que requerimos es que el patrón de la cefalea se repita, es decir, que sea siempre el mismo dolor de cabeza, opresivo, leve, de moderada intensidad máximo, que no se acompañe de síntomas adicionales, que no tenga náusea, que no tenga vómito y sobre todo que no tenga reflux. Si es que el paciente no tiene reflux, las características clínicas suelen ser suficientes para el diagnóstico de cefalea tensional, no requiere de estudios complementarios y sobre todo, aquí es importante que a la par que evaluamos el tipo de cefalea tensional, evaluemos cuáles pueden ser los factores perpetuantes del dolor. Pregúntale al paciente, oye, ¿en qué trabajas? Tu trabajo es muy demandante, es muy estresante, tienes altos cargos gerenciales, mucho estrés en tu vida privada, problemas con tu esposo o esposa, problemas con tus hijos, duermes bien, no duermes bien. ¿Qué tipo de trabajo estás haciendo? ¿Pasas mucho tiempo sentado frente a la computadora? ¿Pasas haciendo movimientos repetitivos con tus manos? Pues todas esas cositas de la historia clínica te van a permitir abordar el problema desde un punto de vista holístico, completo, entender el por qué el paciente está con dolor de cabeza y no solamente limitarte a decirle, es una cefalea tensional, relájate, que no pasa nada, tómate paracetamol y nos vemos en X o Y número de meses. Aquí tenemos que entender al paciente por qué está empezando con este dolor de cabeza. Una vez que yo ya he identificado, el tratamiento consiste básicamente en dos cosas. Si es que el dolor, perdón, es infrecuente, esporádico o poco limitante para el paciente, el tratamiento es netamente agudo. Medicamentos analgésicos incluso de venta libre. Paracetamol, ibuprofeno, naproxeno son los medicamentos de elección. Lo que sí tenemos que tener clarísimo es que hay que ser muy enfáticos con el paciente de evitar el uso abusivo de los analgésicos. Es decir, que no sea que cada vez el paciente todos los días esté tomándose su Buprex Migra, su Analgam, cosas así, porque eso va, en lugar de ayudarle, a generarle mayor cronificación del dolor. Entonces, mucho cuidado con esto. Si es que el dolor es muy infrecuente y no limita severamente la calidad de vida del paciente, pues le indicamos simplemente analgésicos y no hay problema. Y junto a los analgésicos, siempre el tratamiento completo incluye ejercicio físico, indicarle al paciente que el ejercicio le va a ayudar, mejorar la higiene del sueño,
es decir, evitar pantallas muy tarde en la noche, modificar la iluminación de la habitación, evitar exponerse, por ejemplo, a ruidos muy intensos, que el paciente haga fisioterapia y corrección postural, ¿sí? Si es que la columna cervical está rectificada, a lo mejor nos convendría hacer terapia de reeducación postural global, que el paciente vaya a fisioterapia para liberación de puntos gatillo, para corrección de postura, para analgesia a través de fisioterapia. Se plantean incluso que el paciente podría hacerse acupuntura, que el paciente podría hacer ejercicios de meditación, yoga, mindfulness, etcétera, cualquier cosa que le ayude a canalizar, manejar el estrés y de esta manera repercuta positivamente en el control de su cefalea. Entonces, repito aquí, chicos, y esto es muy importante que ustedes lo recuerden para el éxito con el tratamiento de su paciente. No se basa el tratamiento únicamente en decirle, mira, tómate paracetamol, 500 miligramos cada 8 horas, sino el tratamiento se basa en entender el por qué el paciente está con este dolor de cabeza y tratar de abordar esos factores de origen. Si el paciente está teniendo problemas con su pareja, pues recomendarle que a lo mejor haga terapia de pareja, que hagan por último, hasta que se divorcie de su pareja si es que hace falta, pero entendiendo el por qué. Si el paciente no está durmiendo bien, ¿por qué no duerme bien? A lo mejor el entorno en el que duerme es muy ruidoso, trabaja hasta altas horas de la noche, tienen hijos pequeñitos que a lo mejor se levantan a la madrugada. Pues todas estas cositas son importantes de entender. No se limiten solamente a darle analgésico, tome su ibuprofeno y vuelva, sino a entender el porqué del dolor y abordar estos factores. Pero lo más importante viene ahora. Profe, ¿qué pasa si el paciente dice que tiene dolor prácticamente de los 30 días al mes, 20 días al mes? No puede el paciente estar tomando analgésicos 20 días en el mes. De acuerdo, sabemos que eso es dañino y de hecho esto le va a llevar a un dolor de cabeza por abuso de analgésicos. Pues en esos pacientes con cefalea tensional crónica, el tratamiento profiláctico es obligatorio. ¿Con qué? No con analgésicos, sino con medicamentos que modulen la transmisión del dolor. Por eso hacíamos énfasis en la función del tálamo al momento de, con las compuertas, modular la percepción del dolor. Y recuerden que habíamos dicho que estas compuertas se fundamentan en las concentraciones de serotonina, noradrenalina, dopamina, endorfinas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué medicamentos nos pueden ayudar con esto? Justamente los antidepresivos. Entonces, no le estamos dando, y esto hay que explicarle bien al paciente, oye, no te estoy dando este tratamiento porque estés deprimido, o quién sabe si, sino te estoy dando porque esto va a ayudar a que los mecanismos centrales del dolor se regulen y disminuya tu percepción del dolor. Entonces, ¿cuál es el de primera línea? La amitriptilina. Entonces, la amitriptilina, que es un antidepresivo tricíclico, nos va a actuar tanto en la noradrenalina como en la serotonina, mejorando las concentraciones de estas y disminuyendo la percepción del dolor. Es decir, ayudan a cerrar la compuerta, ayudan a desensibilizar al paciente. ¿Cuánto tiempo, profe, tiene que usar el medicamento el paciente? Pues las guías nos recomiendan que por lo menos 6 meses y posterior a esto vayamos retirando. Muy importante con el manejo de la amitriptilina y todos estos psicofármacos. Recuerden que se empiezan con dosis pequeñas para evitar efectos adversos del fármaco. Por ejemplo, podemos empezar con 12,5 o incluso en algunos pacientes nos conviene empezar hasta con 6,25 y de 6,25 vamos subiendo. 6,25, 12,5, 25 y podemos seguir subiendo en función de la respuesta del paciente y en función de la tolerancia de los efectos adversos. Pero siempre vayan escalando progresivamente y explicándole al paciente que esto va a tomar tiempo y no es que con la primera dosis ya se va a sentir perfecto, porque muchas veces ellos tienen esa falsa idea y como ven que a la semana el tratamiento no les ha funcionado porque siguen con dolor de cabeza, lo abandonan. Explicarles que esto es un tratamiento a largo plazo, que progresivamente va a ir controlando el dolor y que al inicio del tratamiento probablemente no vaya a sentir ninguna mejoría porque las primeras dosis sobre todo son más de adaptación y posteriormente cuando alcances la dosis efectiva, ahí recién el paciente va a valorar si es que ha tenido o no ha tenido eficacia. Profe, si el paciente no tolera amitriptilina, ¿qué alternativas tenemos? La mirtazapina. Mirtazapina es una segunda buena alternativa que nos va a ayudar mucho con este tema. Un medicamento que tal vez podría ser de elección en adultos mayores. Consideren que también sirve para el sueño, entonces podría ser muy bueno en aquellos pacientes en los que el dolor de cabeza coexista con problemas para dormir. Y como tercera línea, y si quieren un medicamento más nuevo, más moderno, tenemos a la venlafaxina, que también la podríamos utilizar con este fin. Entonces, iniciamos siempre todos estos tres en dosis bajas, vamos aumentando la dosis hasta tener el efecto deseado, mantenemos un periodo de 3 y 6 meses como recomendado
y empezamos a disminuir progresivamente en función de la mejoría clínica del paciente. Y dejamos los AINES, el paracetamol, el naproxeno, solamente para pacientes como rescate, nada más. Otra cosa importante que podemos utilizar aquí, por ejemplo, los relajantes musculares. Tenemos relajantes musculares que aunque no sean directamente para la cefalea tensional, sí pueden ayudar a disminuir la contractura miofacial y indirectamente también mejorar el dolor de cabeza. Pues tenemos relajantes musculares como el tiocolchicócido, por ejemplo, que es el conocido aquí en nuestro medio con Relax. Tenemos al Pridinol, que suele venir asociado con meloxicam o con diclofenaco. Nombres comerciales hay muchos. Estos dos mencionados, tiocolchicócido y Pridinol, tienen la ventaja de que son no sedativos, es decir, el paciente puede tomar el medicamento y hacer sus actividades cotidianas con normalidad. Sin embargo, hay otros medicamentos como la ciclobenzaprina y la clorzoxazona que sí producen sueño, producen somnolencia. Entonces, si bien es cierto, tienen este efecto adverso que nos obliga a ser muy cautos al prescribirlo a pacientes que hagan actividades que requieran estar despiertos, que son la mayoría, pero también podríamos utilizar este efecto adverso a nuestro favor, por ejemplo, en pacientes que no duermen bien. Si el paciente no duerme bien y tiene contractura, una ciclobenzaprina en la noche le podría quedar muy bien. Matas dos pájaros de un tiro, ayudas a mejorar la contractura y generas que el paciente que no duerme, duerme. Entonces, ese es el abordaje integral que hay que hacer con nuestro paciente. Avancemos ahora con, antes de avanzar con migraña, puntos claves de cefalea tensional para cerrar. Primero, es la cefalea más frecuente, la más prevalente a nivel mundial. Las características del dolor son típicas, opresivo, bilateral, de leve a moderado, nunca un dolor severo. Mejoran con la actividad física, no se agravan con ella. Y si es que el paciente tiene formas crónicas, pensar en profilaxis. ¿Sí? No analgésicos solos porque va a generar abuso de medicación. Lo que tenemos que hacer es profilaxis farmacológica. Listo. Vamos ahora con el segundo tipo de cefalea. Vamos con la migraña. Entonces, la migraña es un síndrome muy complejo. A diferencia del dolor tensional, este es un dolor intenso que también puede ser episódico, puede ser crónico. A diferencia de la cefalea tensional, aquí las crisis de dolor son de moderadas a severas. Frecuentemente es unilateral, la típica cefalea hemicraniana. A diferencia de la cefalea tensional, el dolor no es opresivo, sino el dolor es punzante, perdón, pulsátil, y este dolor aumenta con el esfuerzo. Por eso el paciente siempre que está con migraña se hace bolita y se encierra y no levanta nada, porque cualquier mínima actividad física le agrava el dolor de cabeza. Y este dolor de cabeza siempre se acompaña de náusea, vómito, fotofobia, sonofobia, e incluso en algunos casos aparece aura neurológica, como por ejemplo hemiplegia, pérdida transitoria de la visión, etc. Es una cefalea muy importante. El 15% de la población a nivel mundial presenta migrañas y esta, a diferencia de la cefalea tensional, sí tiene una marcada diferencia entre hombres y mujeres. En cefalea tensional la prevalencia era 1.2 versus 1 en mujeres versus hombres. Aquí es 3 versus 1. Cada 3 mujeres con migraña hay un hombre con migraña. Y es la segunda causa de discapacidad en adultos jóvenes. ¿Cómo se clasifica la migraña? Pues hay varios tipos, pero vamos a resumirlos de esta manera. La principal forma, la más frecuente, es la migraña sin aura. Entonces aquí son crisis típicas de dolor hemicraniano, pulsátil, severo, acompañadas de náusea, vómito y fotofobia, pero sin aura, es decir, no hay síntomas neurológicos previos. Y por otro lado tenemos a la migraña con aura, en la cual hay síntomas neurológicos que preceden al dolor de cabeza. Por ejemplo, alteraciones del olfato, alteraciones del lenguaje, escotomas centellantes, plegias, paresias, etcétera. Pero aquí la clave, y yo sé que es un error muy común, profe, ¿cómo puedo diferenciar si es que estos síntomas neurológicos del paciente con dolor de cabeza es aura migrañosa o es focalidad neurológica de un evento cerebrovascular hemorrágico? La clave es esto que nos dice la diapositiva. Los síntomas neurológicos de la migraña son reversibles, es decir, viene el paciente con dolor de cabeza, aparentemente migrañoso, cumple con las características típicas, haces el abordaje del dolor de cabeza y la focalidad neurológica se va con el dolor. Es decir, el paciente que venía sin poder ver de este lado, es decir, como una hemianopsia temporal,
El rato que se le quitó el dolor, se le quitó la mianopsia. En cambio, en un evento cerebrovascular, ustedes saben que no se va a quitar al controlar el dolor. Entonces es una buena característica. Y esto a veces nos obliga a hacer tomografía, a pesar de que dijimos que en cefalías primarias no hay que hacer estudios complementarios. Pues sí, a veces esto nos obliga, sobre todo cuando es la primera vez que el paciente refiere este tipo de síntomas. También tenemos a la migraña crónica, que es aquella en la que el paciente tiene dolor de cabeza más de 15 días al mes. Ojo con esto, no dice que tiene la migraña por 15 días continuos, sino que de los 15 días del dolor que tiene al mes, en lo que predomina son las características migrañosas. Aquí suele estar frecuentemente mezclado con cefalea tensional. Entonces, el paciente tiene la mayor parte de los 15 días cefalea tensional, pero tiene episodios en el medio, digamos, de cefalea de tipo migrañosa. Con esto podemos decir que ya es una migraña crónica. Otras formas de migraña. La migraña menstrual, que es la que acompaña un periodo de más o menos 3 días en relación al periodo menstrual. La migraña vestibular, que se caracteriza por vértigo principalmente. La migraña hemipléjica y la migraña retiniana. Hablemos un poquito de la migraña sin aura. Entonces, para poder decir que mi paciente tiene una migraña sin aura, tiene que cumplir las siguientes características. Tener una crisis que dure entre 4 y 72 horas, sin tratamiento, y que las características del dolor cumplan con lo menos dos de los siguientes cuatro criterios: que sea unilateral, pulsátil, de moderado a severo y que empeore con la actividad física. Más que esté acompañado de por lo menos uno de los siguientes síntomas: náusea, vómito, fotofobia o sonofobia. Esos son los criterios para decir esto es una migraña sin aura. Dos características del dolor más un síntoma acompañante. Cuando digo que es una migraña con aura, ¿sí? Cuando aparte de los episodios anteriores, el paciente tiene síntomas neurológicos reversibles que aparecen previo al dolor migrañoso o que acompañan al dolor migrañoso. En algunos casos, el paciente, por ejemplo, antes de que aparezca el dolor, empieza a ver lucecitas. Entonces el paciente dice, chuta, ya me va a venir la migraña porque ya estoy viendo lucecitas en el campo visual. Entonces aparece la migraña y entre 5 y 60 minutos se va y aparece el dolor de cabeza, o a veces pueden aparecer incluso puntos. Pero recuerden, la migraña con aura, los síntomas neurológicos son reversibles. Se va el dolor y se va el síntoma neurológico. Y la migraña crónica, como decíamos, es aquel dolor que acompaña al paciente más de 15 días al mes. Y aquí sí estamos obligadísimos a hacer un enfoque preventivo intensivo. ¿Cuáles son las fases por las que cursa un ataque migrañoso? Es un proceso dinámico y que de hecho el entenderlo y el identificarlo pronto va a permitir abordar el dolor de cabeza antes de que se vuelva un dolor insoportable para el paciente. Entonces, la primera fase de la migraña son los pródromos de la migraña. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Antes de que aparezca el dolor de cabeza, el paciente ya empieza con fatiga, empieza a bostezar, hay antojos alimentarios, al paciente le apetece chocolate, le apetece algo en particular, cambia de ánimo, se pone eufórico o por lo contrario se deprime. Y esto puede ocurrir incluso varios días antes de que aparezca el dolor de cabeza. Muchos pacientes dicen, doctor, es que yo ya sabía que me iba a dar migraña porque desde ayer me sentía raro. Sí, estaba como desanimado, como que yo no sabía qué me pasaba. Ya. Entonces, eso se llama el pródromo de la migraña y muchas veces es un dato que pasamos por alto en la historia clínica, pero que nos podría ayudar en episodios futuros a identificar tempranamente que va a aparecer un episodio de migraña. Posterior al programa puede aparecer el aura en algunos pacientes, ¿sí? Entonces, doctor, me sentía cansado, me sentía con malestar y me di cuenta que me iba a dar migraña porque empecé a ver lucecitas que se cruzaban por mi campo visual, ¿sí? Porque se me amortiguó la mitad de la cara, porque se me amortiguó la lengua, porque me puse tartoso, ¿ya? Entonces ese es el aura, son síntomas neurológicos que anteceden al dolor de cabeza. Después de esto, ya viene el dolor de cabeza con todas las características que ustedes ya conocen: náusea, vómito, fotofobia, sonofobia unilateral de tipo pulsátil severo que empeora con el ejercicio. Y después del dolor viene el postdromo, ¿sí? Aquí el paciente se menciona estar cansado, fatigado, con sensación de tener la mente nublada, de estar bobos, saben decir los pacientes, quedan con mucha hipersensibilidad, no pueden pasarse la mano por la cabeza, les duele el cuello, etcétera. Y estos síntomas pueden durar hasta 24 48 horas después de la crisis migrañosa. Entonces, ¿cuál es el objetivo de aprender esto? Identificar a la migraña, de ser posible en el pródromos o en el aura, para evitar que el paciente tenga cefalea.
en la fisiopatología de la migraña, ya lo veíamos en la clase anterior, decíamos que aquí es importantísimo el sistema trigémino vascular, principalmente el GCRP, que es el factor clave implicado en la fisiopatología de la migraña, porque este GCRP producía vasodilatación de los vasos meningios y ocasionaba neuroinflamación estéril, junto con otras sustancias como el PACAP, dióxido de nitro. Entonces, estos son los gatillos que generan el dolor de cabeza. ¿Y por qué se produce el aura? Por una depresión cortical propagada, y esta depresión cortical propagada activa el sistema trigémino vascular. Eso hace que el paciente tenga primero el aura, que corresponde a la depresión cortical, y después aparezca el dolor, que corresponde ya a la activación del sistema trigémino vascular. Sí, entonces, ¿cómo empieza la migraña? Porque se activa el trigémino, se libera el CGRP, se vasodilata y se neuroinflama el paciente, y esto de hecho nos permite entender la fisiopatología y transformarla en una diana terapéutica. Los nuevos fármacos para tratar la migraña se enfocan en esto, en controlar los síntomas, bloqueando este proceso fisiopatológico. Sí, y ya habíamos visto igualmente en la clase anterior el rol de la serotonina en los receptores 5-HT1, bloquean la liberación del CGRP o antagonizan los efectos vasodilatadores del CGRP. Y este es el efecto terapéutico primordial de los triptanes, que son los más específicos para el tratamiento del dolor de cabeza migrañoso. Ya. Entonces, ¿cómo se manifiesta el dolor de cabeza de migraña? Esto ya lo vimos, el dolor es característico, es semicranial, suele estar acompañado de síntomas digestivos, incapacitantes y una gran hipersensibilidad sensorial. El paciente no tolera el ruido, no tolera la luz, se encierra en su habitación, apaga las luces, cierra las persianas y que nadie le moleste. ¿Cuáles son los desencadenantes? Y esto también es importante entenderlo porque podríamos ayudar a prevenir los episodios de migraña en este paciente. Muchos pacientes dicen, doctor, dormí 3 horitas porque tenía un examen el día de hoy y amanecí con migraña. La privación del sueño es un factor muy frecuentemente vinculado a migrañas. El ayuno prolongado, no tomar suficientes líquidos y deshidratarse, estímulos sensoriales potentes como por ejemplo ruido, luces, las luces de la discoteca, la música alta de la discoteca, cambios hormonales, sobre todo cuando se aproxima el ciclo menstrual, el consumo de alcohol, especialmente el vino tinto, recordemos por la producción de nitratos, y el NO es importantísimo para la vasodilatación meningia, por lo tanto el vino tinto sobre todo suele desencadenar migrañas, alimentos ricos en nitratos como el café, los quesos o el estrés. Sí, el diagnóstico de la migraña es clínico. Nuevamente tiene que cumplir el paciente los criterios del ICHD-3. Estos criterios nos dicen que el paciente cumpla con 2 características del dolor más un síntoma acompañante, y si es migraña que tenga un síntoma, perdón, si es migraña con aura, un síntoma de aura más el dolor y más el síntoma acompañante. No, normalmente no suele requerir hacer estudios de imagen, pero a veces el aura puede ocasionar focalidad neurológica transitoria que sí nos obliga a hacer estudios de imagen. ¿Cuál es el tratamiento? Primero, metoclopramida en nuestro medio o metoclopramida domperidona si es que el paciente tiene náusea y vómito. Es más, hay estudios que sugieren que a pesar de que el paciente diga que no tiene náusea, la metoclopramida potencia los efectos de los analgésicos, por lo tanto, salvo contraindicación por alergias, siempre debería estar presente en el tratamiento del paciente migrañoso. Segunda línea, los triptanes, principalmente el que tenemos acá, el sumatriptán, sobre todo al inicio del dolor de cabeza, para bloquear la liberación del CGRP y antagonizar los efectos vasodilatadores de este. Y los AINES. Los AINES, que habitualmente son la primera línea de tratamiento, como el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco, aunque estudios recientes sugieren que el ibuprofeno no es tan buen analgésico antimigrañoso como pensábamos, y que tal vez deberíamos elegir al diclofenaco en primera línea para el tratamiento del dolor migrañoso. Lo que sí es clarísimo es lo que está en el recuadrito rojo. No opiáceos en el tratamiento de la migraña porque pueden aumentar la cronificación y el abuso de los medicamentos. Entonces, AINES, si el dolor no es tan severo, triptanes en dolor moderado o severo, o sobre todo si es que ya no ha habido respuesta a los AINES, y de preferencia siempre acompañado con metoclopramida. Hay nuevas terapias dirigidas como los ditanes y los gepantes que se encargan de agonizar los efectos del 5-HT1 o
bloquear los efectos del CGRP. Son mecanismos que, si bien es cierto, están reportados en la bibliografía, desafortunadamente en nuestro medio pues no son tan fáciles de encontrar. Incluso los triptanes suelen ser bastante escasos, por lo tanto, está bueno saberlo, pero desafortunadamente no los tenemos en nuestro medio para poderlos utilizar. Y ahora lo importante es, doctor, este es mi cuarto episodio de migraña en el mes. ¿Me van a botar del trabajo a este paso o me voy a jalar el semestre por no poder ir a las clases? ¿Qué puedo hacer? La respuesta es profilaxis. ¿Qué paciente debe recibir profilaxis para la migraña? Todo paciente que tenga crisis frecuentes, ¿sí? Es decir, que tenga más de 4 días al mes de dolor de cabeza o que tenga más de 2 episodios al mes, pero que estos generen alta discapacidad funcional, deben recibir tratamiento profiláctico. Y claro, si el paciente tiene una migraña crónica, es decir, más de 15 días de dolor de cabeza al mes, con más razón debe recibir tratamiento profiláctico. Pero como ustedes pueden ver aquí a la derecha de sus pantallas, no son fármacos analgésicos los que vamos a utilizar para dar la profilaxis de migraña, ¿sí? Al igual que lo que hacíamos en cefalea tensional, utilizábamos fármacos de diferente naturaleza, de diferentes características a los fármacos analgésicos, y lo que utilizamos son fármacos que bloqueen parte del sistema que produce el dolor de cabeza. Entonces, ¿qué opciones farmacológicas tengo? Aquí en este caso, y a diferencia de la cefalea tensional, el rango de fármacos es bastante amplio. Entonces, ¿cómo elijo un fármaco versus el otro? Aquí vamos a aplicar una medicina personalizada al 100%. ¿Qué características clínicas le vienen mejor a mi paciente? Los beta bloqueantes le convienen. Me conviene a mi paciente bajarle la frecuencia cardíaca, me conviene a mi paciente bajarle la presión arterial. El topiramato podría ser una buena opción, sí, sobre todo en pacientes que tengan sobrepeso, por ejemplo, el topiramato podría ser una buena opción. La amitriptilina puede ser una buena opción cuando el paciente coexiste migraña con cefalea tensional. Sí, si el paciente tiene migraña e hipertensión, el candesartán va a ser el de elección. O la flunaricina, sobre todo cuando el paciente tiene migraña vestibular. Es decir, la elección del fármaco va a depender de las características clínicas de mi paciente. Sí, como le decía, en pacientes hipertensos, candesartán. En los que coexista con cefalea tensional, amitriptilina. En los pacientes con sobrepeso o obesidad, topiramato. Mucho ojo con el topiramato en pacientes con tendencia a cálculos renales porque favorece la formación de cálculos renales, entonces en ellos estaría contraindicado. Aquí nos está faltando un hito, que es el ácido valproico, que también es una muy buena alternativa para el tratamiento de migraña, pero mucho cuidado con él en mujeres en edad fértil porque es teratogénico. Entonces, cuidado con él. Y en algunos casitos, sí, la toxina botulínica también podría ser una buena alternativa como profilaxis de migraña. Los anticuerpos anti-CGRP, pero en nuestro entorno no están disponibles. Entonces, yo sé que aquí la elección del fármaco no es tan clara como en cefalea tensional, en la que tú dices, primera opción, amitriptilina y se fue. No, aquí la elección del fármaco profiláctico va a depender de las características clínicas de tus pacientes, ¿sí? Tal vez, por ejemplo, el paciente dice, doctor, yo he escuchado que el Valcot es una muy buena alternativa. Mi hermano, que también tiene migrañas, toma Valcot y le va muy bien, ¿sí? Pero a ella a lo mejor no le va bien porque está en edad reproductiva, no usa anticonceptivos o de hecho está buscando embarazo. Entonces, no en ella ácido valproico, sino a lo mejor le conviene propanolol. Si la paciente tiene 40 años, tiene crisis de migraña y está hipertensa, pues candesartán. Entonces, elegimos el fármaco dependiendo de las características clínicas de nuestros pacientes. Ya, en la cefalea por uso excesivo de medicamentos, aquí lo importante es primero identificar que el paciente está consumiendo más fármacos de los que debería. Los fármacos que habitualmente se relacionan con este problema son los AINES. El paciente se toma paracetamol y ibuprofeno como si fuera tic-tac, triptanes o las combinaciones de analgésicas. Sobre todo, mucho cuidado, chicos, con los ergotamínicos, con la ergotamina, porque estos pueden producir cefalea de rebote. Sí, es un capítulo aparte que es la cefalea por ergotamínicos. Entonces, mucho cuidado con los ergotamínicos que trae, por ejemplo, el Migrax, la Buprex-Migra, porque esos son para uso muy puntual, muy específico y de rescate únicamente. Entonces, hay que evitar a toda costa que nuestro paciente use estos analgésicos en forma frecuente, porque si no, el analgésico va a ser después el responsable del dolor de cabeza. ¿Sí? Hay que educarle al paciente, hay que ir reduciendo progresivamente el uso de analgésicos, empezar profilaxis con fármacos de otra naturaleza para ir disminuyendo la necesidad de que el paciente tenga que tomar fármacos todo el tiempo de tipo analgésico. Y las cefaleas trigémino autonómicas, pues son muy puntuales estas cefaleas.
Realmente esta lo que les diferencia es que es una cefalea que generalmente se ubica alrededor del ojo, es más frecuente en hombres y los episodios suelen ser muy breves pero recurrentes. Es decir, el paciente tiene cefalea en picos 6, 8, 10 veces durante el día, pero son cefaleas de corta duración y que muchas veces cuando llega el paciente a la emergencia, el dolor de cabeza ya ha desaparecido hasta que lo podamos atender. Entonces aquí la principal responsabilidad que nosotros tenemos como médicos de primer contacto con el paciente es identificar que el dolor de cabeza coexiste, mejor dicho, se correlaciona con una cefalea trigémina autonómica y derivarla al neurólogo para el abordaje apropiado. ¿Qué otra característica típica tiene una cefalea trigémina autonómica? Es justamente eso, los síntomas autonómicos. Lagrimeo, enrojecimiento del ojo, rinorrea, congestión nasal, tosis palpebral. Entonces el paciente empieza con dolor de cabeza localizado detrás del ojo. El ojo se le pone rojo, empieza a lagrimear y a moquear solo del lado donde tiene el dolor de cabeza. Ahí está una cefalea trigémina autonómica. Seguramente el paciente cuando llegue a la emergencia ya no va a tener los síntomas y nuestro objetivo es identificarlo y guiarlo apropiadamente al neurólogo para que pueda hacer el abordaje de estos dolores. Listo, entonces, para cerrar, este cuadrito comparativo que les va a ser muy útil, háganle una captura, tómenle fotico, porque de esta manera en la historia clínica vamos a encontrar las pistas diagnósticas necesarias para diferenciar un tipo del otro tipo e incluso poder manejar apropiadamente una cefalea tensional de una cefalea migrañosa. Y para concluir, vamos viendo este algoritmo paso a paso para el abordaje de una cefalea primaria en nuestra consulta o en la emergencia. Entonces, el primer paso, cuando el paciente llegue con dolor de cabeza, va a ser descartar una cefalea secundaria. Esta paciente, María, de 30 años, que acude con dolor de cabeza desde hace 4 meses, que se localiza a nivel occipital, de carácter opresivo, que la paciente refiere que siente como que una banda le presiona la cabeza, pero que ella sigue cuidando a sus hijos, sigue trabajando, sigue yendo a la oficina. Entonces, ese dolor de cabeza que tiene esta paciente, ¿tiene alguna red flag? No, no es una cefalea que haya empezado por el esfuerzo, no es una cefalea que la despierte. María no tiene síntomas sistémicos, no tiene más de 50 años, no es una cefalea de inicio súbito, etc. Entonces descarté todas esas red flags y sí, María tiene una cefalea primaria. Mi siguiente tarea, diferenciar de acuerdo a sus características clínicas si es que la cefalea que tiene María es tensional o si es migrañosa. Entonces le pregunto, oye, ¿cómo son tus dolores de cabeza? ¿Sientes como que te aplasta, como que te oprime de toda la cabeza? ¿Tienes puntos en gatillo? ¿O el dolor de cabeza es pulsátil, hemicráneo, severo, que se acompaña de náusea y vómito? Como ya habíamos dicho antes, en la historia clínica, María nos decía que su dolor de cabeza era bilateral, opresivo y que no le impedía hacer sus actividades. Por lo tanto, es una cefalea de tipo tensional. Y aquí vamos a definir cuál es la necesidad de tratamiento. ¿Cuánto tiempo tiene María el dolor de cabeza? Varios meses. María, ¿cuántos días al mes te duele la cabeza? Doctor, pregúnteme cuántos días no me duele la cabeza. Perfecto, ya tienes el diagnóstico. Esto es una cefalea tensional crónica. Por lo tanto, la paciente necesita tratamiento preventivo, amitriptilina de primera línea, más analgésicos como el ibuprofeno, el paracetamol o el naproxeno para el control del dolor agudo, más el abordaje de los factores de riesgo. ¿Por qué María tiene dolor de cabeza? ¿En qué trabaja María? ¿Qué tal es la vida personal de María? ¿Tiene problemas con su familia? ¿Tiene problemas con sus hijos? ¿Pasa mucho tiempo sentada o agachada en la computadora? Le voy a mandar al fisio, le voy a mandar a que haga yoga, le voy a mandar al psicólogo, le voy a mandar a terapia de pareja, etc. Entonces, el éxito del tratamiento está en encontrar esas tres cositas. Necesidad de prevención, tratamiento de las crisis, o lo que en migraña llaman tratamiento abortivo, y el tratamiento de los factores de riesgo. Y en migraña los factores serían, ¿qué desencadena la migraña para poder evitar? Doctor, cada vez que duermo menos de 4 horas, me duele la cabeza con migraña. Entonces no puedes dormir menos de 4 horas porque ya sabes que te va a doler la cabeza. Entonces, esas cositas nos van a ayudar a que el tratamiento de nuestros pacientes sea apropiado y efectivo, sobre todo. ¿Ya? Entonces, mensajes finales. La cefalea tensional y la migraña son diagnósticos clínicos. La semiología es la clave. No necesito exámenes de laboratorio. Es muy frecuente que los mecanismos tanto de la cefalea tensional como de la migraña sean mixtos, es decir, una mezcla entre mecanismos periféricos de sensibilización con mecanismos centrales de sensibilización.
Y siempre nuestro tratamiento tiene que ser racional, atacar las crisis y prevenir la cronificación, evitando el uso, el abuso, mejor dicho, de analgésicos. Y listo, chicos. Esto es todo. Espero que no se les haya hecho muy pesada la clase. Sí es un tema un poquito largo que he tratado de resumir lo máximo posible. Si tienen dudas, lo conversamos en la próxima clase. Revisen muy bien estas dos clases, extraigan los puntos que les estén generando problemas. Hacemos una pequeña tutoría en la clase siguiente y este tema va al examen. Espero que disfruten su fin de semana, cuídense mucho y nos estamos viendo más adelante.